Bueno, muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Rafael Viñoli, soy profesor agregado del Departamento de Bacteriología y Virología, y es un gusto poder compartir con ustedes esta primera instancia de introducción a este taller de resistencias antimicrobianas. En esta oportunidad les quiero conversar con ustedes acerca del lugar que toman algunos antibióticos, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria, la importancia que tienen esos antibióticos para la terapéutica y para la resistencia. Y obviamente este lugar, estas clasificaciones de los antibióticos tienen que ver con la resistencia antimicrobiana. Y la resistencia antimicrobiana, que es un fenómeno antiguo, viejo, como lo demuestran algunos trabajos, por ejemplo este de aquí, donde se estudió por microbiota, estudió la microbiota de una momia precolombina del siglo XI, obtenida en Perú, donde se encontraban ya microorganismos que tenían antecesores de los que fueron luego los mecanismos de resistencia antibiótica. Fíjense que en el año 1000 de nuestra era, es bastante antes, 900 años antes de los primeros antibióticos que nosotros los conocimos como tal. Lo cual es razonable, ya que la mayoría de los antibióticos provienen de origen bacteriano, y tiene que ver con la interacción entre bacterias que se combaten entre sí para ocupar determinados. Si hablamos de la resistencia y si hablamos de la multiresistencia, que es un fenómeno que nos está preocupando ahora, también nos encontramos con que es un fenómeno viejo la multiresistencia. Fíjense en este trabajo del año 1975 de acá de Uruguay, donde ya se hablaba de cepas multiresistentes de salmonela y nos mostraban algunos perfiles de resistencia, algunas resistencias, algunos antibióticos que ya alertaban en el año 75 del fenómeno de la multiresistencia. Ahora bien, si uno mira las resistencias que están reportadas en ese artículo tan viejo, nos vamos a ver que son antibióticos que de repente no siempre se tienen en cuenta a esta altura, ¿no? En estas épocas, son otros antibióticos. Algunos sí se siguen utilizando, y muchas veces cuando vemos reportes de sensibilidad, por ejemplo, de salmonela, nos encontramos con que muchos de estos antibióticos están eh, registrados todavía, se les sigue testando la sensibilidad antibiótica. Sin embargo, de repente, si empezamos a pensar en qué es hoy la multiresistencia antibiótico, tal vez estos antibióticos no son los primeros que se nos vienen de la cabeza, ¿no? Entonces podemos ver cómo definimos la resistencia, la multiresistencia a los antibióticos hoy. Una de las definiciones más utilizadas es la de Magioraco. Fíjense que Magioraco y colaboradores, ¿no? Es un consenso europeo sobre la definición de microorganismos multiresistentes, extensamente resistente a drogas y panresistente. ¿Sí? El consenso de Magioracos tiene hoy, si ustedes revisan, 6.642 citas tenían hasta cuando empecé a preparar esta presentación, lo cual es un disparate de citas bibliográficas y habla un poco de qué tan utilizada es esta clasificación. ¿Qué nos dice Magioracos y colaboradores? ¿Cómo definen? Bueno, ellos generan una serie de grupos de, de antibióticos, de distintos antibióticos, y, por ejemplo, los aminoglucósidos, gentamicina, tobramicina, micacina, metilmicina, betalactámicos. Fíjense que de todas estas categorías, solo betalactámicos son 9 categorías diferentes. Hay una categoría para las penicilinas, como la ampicilina, hay una categoría para todas las que ven allí, ¿no? Penicilinas más inhibidores de beta-lactamasas, como ampicilina, sulbactam, moxiclavulánicos, cefamicinas, cefalosporinas de primera y segunda generación, monobactámicos, penicilinas antipseudomonas más inhibidores, con la piperacilina tazo, cefalosporina tercera y cuarta generación, cefalosporinas anti-estafilococo meticilino resistente, y carbapenem. Todas esas son, dentro de los beta-lactámicos, categorías diferentes, así como hay otras categorías como son las fluoroquinolonas, donde está la ciprofloxacina, los inhibidores de los folatos como el trimetoprim sulfa,
las glicerciclinas, como la tigeciclina, tetraciclina, fenicoles, ácido fosfónico y las polimicinas. Todas estas categorías de antibióticos están incluidas en la misma clasificación. ¿Y cómo se define un microorganismo para que sea multidrogo resistente? Bueno, si presenta resistencia a un integrante de cada de estas categorías en 3 o más categorías, ya se considera que son multiresistentes. No tiene que ser resistentes a toda la categoría, tiene que ser resistente a un integrante de esa resistencia. Es decir, un microorganismo puede ser resistente a gentamicina y ser sensible a tobramicina y netilmicina, pero entonces ya se considera que es resistente a aminoglucosa. ¿Sí? Lo mismo para las fluoroquinolonas. En el caso de la fluoroquinolona solo tenemos una ciprofloxacina, y esto es un punto importante, porque no todos los antibióticos que tenemos disponibles están incluidos en esta categoría. ¿Sí? Es decir, si nosotros quisiéramos ver resistencia a norfloxacina o ácido nalidíxico, no están representadas en las categorías de las fluoroquinolonas. ¿Sí? Esto es muy importante, porque entonces si nosotros vemos lo que las categorías que tenemos aquí, en el artículo, por ejemplo, que yo les presentaba recién, y miramos las sulfonamidas y buscamos las sulfonamidas en las categorías, no las vamos a encontrar. ¿Sí? Las tetraciclinas sí, dentro de las aminoglucósidos no está ni la canamicina ni la streptomicina, ¿sí? O sea, varias de estas categorías no están, varios de estos antibióticos no están representados en esta categoría. Si fuéramos a traer, por ejemplo, las definiciones del artículo que teníamos recién a esta clasificación, a estas definiciones para definir un multidrogo resistente, nos encontraríamos con que todos los que aparecen en rojo allí no están representados en ninguna de estas categorías. ¿Sí? Entonces podría pasar que microorganismos que eran multiresistentes, porque eran resistentes, supongamos, a sulfonamidas, canamicina, ampicilina, tetrainalidíxico, tenemos 5 familias representadas allí, cuando las traemos a la clasificación actual, solo nos quedaríamos con ampicilina y tetraciclina, ¿sí? Porque los otros no están presentes en la clasificación. Esto es un punto importante a tener en cuenta, porque muchas veces uno quiere citar o clasificar a los microorganismos como multiresistentes, recurre a la referencia de Magioraco porque es la más utilizada, pero los antibióticos que está testando no coinciden con las características, con las categorías que están presentes en la clasificación. ¿Sí? El otro punto que tiene esta clasificación es que si ustedes quieren ir a las otras categorías, es decir, a los microorganismos con resistencia extensa a drogas o a los microorganismos PAN resistentes, tienen que testar todas estas categorías. ¿Sí? No pueden hablar de un PAN resistente si, por ejemplo, no testaron la fofomicina o si, por ejemplo, no testaron el clorfenicol. Tienen que estar testadas todas y tener resistencia a todas las categorías, a todos los antibióticos, para poder decir que un microorganismo es PAN drogo resistente. Muy bien. ¿Y qué pasa con los antibióticos en el concepto de una salud? ¿Cómo encajamos todos estos antibióticos con el concepto de una salud, en el marco de una salud? Como ustedes saben, la OMS del año 2004-2005 ha comenzado a clasificar los antibióticos de manera de ponderar la importancia que tienen para la medicina humana. Esta clasificación se basa en, por un lado, la presencia de criterios de importancia. Son 2 criterios. El criterio 1 es que la clase de antimicrobianos constituye uno de los pocos o el único tratamiento disponible para el tratamiento de infecciones bacterianas graves en humanos. Y el criterio de importancia 2 es que esta clase de antimicrobianos es utilizada para el tratamiento de infecciones en humanos causadas por o bien bacterias que pueden ser transmitidas a los humanos a partir de fuentes no humanas, o bien bacterias que pueden adquirir genes de resistencia a partir de fuentes no humanas. En base a estos 2 criterios, si estos antibióticos cumplen con los 2 criterios, se habla de que los antibióticos son críticos para la medicina humana. Si cumplen con uno de los 2, son muy importantes, y si no cumplen con ninguno, son importantes. Por otro lado, están los factores de priorización.
Son 3 factores de priorización, en los cuales el factor de priorización 1 tiene que ver con que ese antibiótico sea utilizado en un gran número de personas, ya sea en la comunidad o en grupos cerrados de riesgo, como pueden ser los pacientes internados con infecciones graves, para los cuales no existen muchas opciones disponibles terapéuticas. ¿Sí? Son pocos los antibióticos elegibles. El factor de priorización 2 tiene que ver con que la clase de antibiótico sea de uso muy frecuente en cualquier indicación humana, o sea, ya no estamos hablando de infecciones graves, sino en cualquier indicación humana, o en grupos de riesgo, dado que si el antibiótico es muy utilizado en humanos y se utiliza también en animales, es posible aumentar la presión de selección y por lo tanto acelerar la aparición de resistencia. Y por último, el factor de priorización 3 es una clase de antibióticos que se utilizan para infecciones en humanos en las que ya hay numerosa evidencia de la transmisión o bien de las bacterias resistentes o bien de los genes de resistencia a partir de fuentes no humanas. En base a estos 3 criterios se definen la prioridad de los antibióticos. Entonces, si presentan los 3 criterios, son de máxima prioridad. Si presentan 1 o 2, son de gran prioridad. Así, con estos 5 puntos para evaluar los antibióticos, tenemos la clasificación entonces, donde aparecen los antibióticos que son de importancia crítica, vean que tienen los factores, los criterios C1 y C2 todos, y a su vez aparecen los de máxima prioridad, que tienen los factores de priorización P1, P2 y P3 que hablábamos recién. Y dentro de estos, entonces, tenemos un amplio número de antibióticos, dentro de los cuales se encuentran la cefalosporina de tercera, cuarta y quinta generación, los glicopéptidos, los macrólidos y cetólidos, las polimixinas y las quinolonas, como los de importancia crítica de máxima prioridad, pero también tenemos de importancia crítica de gran prioridad, donde habría que resaltar aquí los aminoglucósidos, los carbapenem, los monobactam, las oxazolidinonas, en fin, un grupo importante de antibióticos que se consideran que son de importancia crítica para la medicina humana. En esta instancia donde vamos a tener este tipo de charlas virtuales, nos vamos a centrar en estos antibióticos que vemos acá, en los prioritarios, en los de máxima prioridad e importancia crítica, tanto para gram positivos como para gram negativos, y en algunos de los de gran prioridad como los aminoglucósidos, los carbapenems y las oxazolidinonas. ¿Sí? Sin duda que los otros también son importantes, pero nos vamos a centrar en estos. Ustedes van a encontrar a lo largo del curso, a lo largo de los videos que van a estar colgados en la plataforma, los mecanismos de resistencia a estos antibióticos que están señalados aquí. Esta es entonces una perspectiva de los antibióticos desde la salud humana. Pero ¿qué pasa con la salud animal? En el año 2021, la OMSA, la Organización Mundial de Sanidad Animal, antes la OIE, elabora una lista de agentes antimicrobianos importantes para la medicina veterinaria. Al igual que había para humanos, en este caso se realiza una clasificación de importancia de los antibióticos para la medicina veterinaria. La metodología es un poco diferente. En este caso se basó en 2 criterios para clasificar a los antibióticos de importancia crítica, de importancia elevada y antibióticos de importancia. De nuevo, en este caso, todos los antibióticos se consideran que por lo menos son importantes. ¿Sí? No hay ninguno que no sea de importancia. ¿Cuáles fueron los criterios utilizados? Bueno, la OMSA elaboró un cuestionario que se envió a todos los delegados de los países participantes de OMSA, donde en el cuestionario, y a algunos otros países también que tienen convenios con OMSA, donde en el cuestionario se hacían una serie de preguntas que incluían contestar qué grupos de antibióticos les parecían a los que contestaban las encuestas que eran importantes. Entonces, un criterio para definir que un antibiótico fuera importante es la tasa de identificación en el cuestionario como antibiótico importante para la medicina veterinaria. Aquellos antibióticos en que más de la mitad de los encuestados, finalmente esto se resolvió con 66 respuestas, que más de la mitad de los encuestados entendían que esa clase de antibióticos era de importancia para la medicina veterinaria,
era considerado como un antibiótico importante. Y por otro lado, el segundo criterio utilizado para elaborar esta lista es que ese antibiótico se utilizara para el tratamiento de infecciones graves para las que en general no se encuentran suficientes alternativas terapéuticas que no sean ese antibiótico. Es decir, ya sea que los veterinarios pensaran que se utilizaba mucho o que no hubieran muchas alternativas para el tratamiento de infecciones graves, entonces esos grupos de antibióticos eran considerados de importancia crítica. Entonces, si tenían los dos criterios eran críticos, muy importantes si tenían un criterio solo, e importantes si tenían los dos criterios. Y vemos que los antibióticos de importancia crítica para la medicina veterinaria aparecen los aminociclitoles y aminoglucósidos, anfenicoles, cefalosporinas de tercera y cuarta generación, macrólidos, penicilinas, fluoroquinolonas, tetraciclinas y sulfas. En el año 2016, la OMS, en la clasificación para la medicina humana, incluyó la colistina, las polimixinas. Las polimixinas no estaban en las clasificaciones previas al 2016. A partir del descubrimiento, a fines del 2015, de la resistencia transferible a la colistina, se puso allí la colistina como un antibiótico crítico para la medicina humana. Es así que si bien la colistina no aparece como un antibiótico crítico para la medicina veterinaria, se lo incluye aquí, las polimixinas, para tener un conjunto de antibióticos, las cefalosporinas de tercera y cuarta generación, las fluoroquinolonas y las polimixinas, que comparten prioridad máxima tanto en veterinaria como en medicina humana. Para estos antibióticos, que están acá señalados en azul, se ponen algunas condiciones. Estos antibióticos no se tienen que utilizar como tratamiento preventivo en alimentos o aguas si los animales no tienen síntomas clínicos. Estos antibióticos también no deben utilizarse como primera línea y si se usan cuando se usen como segunda línea, no como primera, cuando se usen como segunda línea, debe ser en lo posible con el aval de resultado microbiológico. Por otro lado, fuera de las indicaciones autorizadas para cada antibiótico, solo deben utilizarse para otras indicaciones cuando no haya más remedio, cuando no hayan otras más, literalmente cuando no haya más remedio, cuando no hayan otras opciones terapéuticas. Y finalmente, este punto es común para todos los antibióticos críticos para la salud humana, debe de tenderse a prohibir de manera urgente el uso de estos antibióticos como factores de crecimiento. Eso era un poco entonces la clasificación de la OIE. Pero a su vez, en este tiempo, a partir del año 2019, también surge una clasificación de los antibióticos para el uso prudente en animales, uso prudente y responsable, de la Agencia Europea del Medicamento. ¿Sí? En este caso utilizan 4 criterios para clasificar a los antibióticos de manera de priorizar el uso de determinadas clases de antibióticos. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan? Bueno, que la clase o subclase de antibióticos obviamente esté autorizada para el uso veterinario en la Unión Europea. Recuerden que esto es la Agencia Europea del Medicamento. Entonces, que estén autorizados en la Unión Europea es un criterio sine qua non para poder considerarlo para el uso. 2, tiene en cuenta también dentro de los criterios de análisis la importancia asignada a la clase de antibióticos para la medicina humana de acuerdo a la lista de la OMS que veíamos recién. Como punto 3, el conocimiento de los factores que incluyen en la probabilidad de transferencia de la resistencia de los animales a los humanos y qué consecuencia trae la aparición de esta resistencia. Este es otro criterio que tiene en cuenta, o sea, una revisión detallada de qué evidencia hay de la transmisión, ya sea de los gérmenes resistentes o de los mecanismos de resistencia, y fundamentalmente teniendo en cuenta o priorizando
aquellos genes de resistencia que confieren múltiples resistencias. Y por último, como punto 4, la disponibilidad de alternativas terapéuticas en medicina veterinaria que tenga menor riesgo de selección de resistencia antimicrobiana, tanto en animales como en salud humana, salud pública. Con estos 4 criterios, el análisis de los 4 criterios nos dan 4 categorías, a su vez, de antibióticos, dentro de los cuales tenemos una categoría D, empezamos de atrás para adelante, la categoría D, que son los antibióticos que deben utilizarse de todas formas con prudencia, pero que pueden utilizarse como primera línea. ¿Sí? Son los antibióticos de primera línea siempre que sea posible y obviamente se deben de usar con precaución y solo cuando sea necesario desde el punto de vista médico-veterinario. Pero digamos que ahí en los del grupo D vamos a tener la primera línea de antibióticos para utilizar en medicina veterinaria. Cuando esa primera línea de antibióticos no es suficiente, pasamos a una línea C. La categoría C son antibióticos que deben usarse con precaución y en general son antibióticos que en medicina humana existen alternativas a esos antibióticos, se pueden utilizar otros antibióticos. Son antibióticos que no hay alternativa para, dentro de la categoría D para tratar algún tipo de infecciones. Y obviamente esta categoría solo entra en juego cuando no puedo tratar la infección con la categoría D. Y pasamos a las categorías A y B. La categoría B directamente son los antibióticos para bacilos gram negativos que se encuentran en la lista de antibióticos críticos para la salud humana con alta prioridad. ¿Sí? Estos antibióticos, esta clase tiene solamente tres clases de antibióticos, que son las cefalosporinas de tercera y cuarta generación, las quinolonas y las polimixinas. Solo se van a utilizar cuando no haya antibióticos de las categorías C y D que puedan ser clínicamente eficaces y, dentro de lo posible, solo se van a utilizar teniendo el respaldo de los estudios de sensibilidad a antibióticos que habiliten a utilizar esos antibióticos. Vean que, si bien estos son los antibióticos críticos para la medicina humana, no se habla de no utilizar, no se habla de la prohibición de utilizar clínicamente los antibióticos, sino de limitar el uso. Y finalmente, en la clase A, son antibióticos que hay que evitar. Estos antibióticos son o bien antibióticos que no están autorizados como medicamentos veterinarios en la Unión Europea, no deben utilizarse en animales productores de alimentos y pueden utilizarse en animales de compañía en circunstancias excepcionales. El uso de antibióticos en animales de compañía es algo que tenemos que tener muy presente del cuidado que tiene, dado la interacción de ida y vuelta de la microbiota del dueño de los animales, así como de los animales. ¿Sí? La transferencia de microorganismos desde el tenedor del animal y el animal, ya sea como zoonosis o como antropozoonosis, es algo bien interesante, es un fenómeno que hay que tener en cuenta porque eventualmente los microorganismos resistentes pueden pasar del animal al humano o del humano al animal o ser el animal un reservorio, viniendo del humano el microorganismo, podría perfectamente agarrar la resistencia del animal y volver al humano otra vez. O sea que ahí el uso de antibióticos muy importantes en animales de compañía aumenta la probabilidad del pasaje de resistencia de animales a humanos y viceversa. En base a estas clasificaciones, entonces repasamos que dentro de la categoría D, es decir, la primera línea de antibióticos, tenemos las tetraciclinas, las aminopenicilinas, las penicilinas naturales, los aminoglucósidos, las penicilinas estafilocóxicas, las sulfas, y algunos otros antibióticos como el metronidazol y algunos otros. Como segunda línea de tratamiento tenemos los antibióticos de clase C, dentro de los que están los aminoglucósidos, cefalosporinas de primera y segunda generación, betalactámicos, ampicilinas, aminopenicilinas, más algunos inhibidores, los anfenicoles, los macrólidos, las rifampicinas, las lincosamidas
y las pleuromutilinas. Como dijimos, en la clase B son las 3 clases de antibióticos que ya hablamos, cefalosporina de tercera y cuarta generación, polimixinas y quinolonas, y en la clase A, aquellas que no están indicados para el uso veterinario, se encuentran un conjunto de antibióticos también de importancia, que no son de máxima prioridad, importancia crítica, pero que sí son importantes. Dentro de estos están algunas aminopenicilinas como el meselinam, los carbapenem, las oxazolidinonas como el linezolid, los fármacos que son utilizados para la tuberculosis, ¿sí? Y todas las sustancias nuevas que no sean autorizadas en principio para animales, ¿sí? Todas las drogas nuevas, así como por ejemplo el ceftazidime avibactam, el ceftalozane tazobactam, todo ese tipo de drogas van en una primera instancia a engrosar la lista A. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando comparamos las dos clasificaciones de antibióticos? Tenemos la de medicina humana y la de la Agencia Europea del Medicamento. Vemos que la mayoría de los antibióticos, aquí tenemos todas las clases que son críticas a los humanos, tanto de máxima prioridad como de gran prioridad, la mayoría de los antibióticos coinciden en que están en la categoría A o en la categoría B. Recordemos que la categoría A son antibióticos que no están habilitados para su uso en animales, aunque pueden usarse excepcionalmente, siempre que no sean animales de producción. La categoría B son los que hay que limitar el uso. Y solo tenemos algunos problemas con la categoría C. Algunos antibióticos, como los macrólidos, los aminoglucósidos y las aminopenicilinas más los inhibidores de beta-lactamasa, son críticos para humanos, algunos críticos de máxima prioridad, pero están en la categoría C de utilización de la Agencia Europea del Medicamento. O sea que en esos antibióticos podemos llegar a tener algunos problemas por el sobreuso en ambas poblaciones. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver de la armonización de estas clasificaciones? Que tanto en las recomendaciones de medicina humana como de medicina veterinaria parecen estar bastante en sintonía. La mayoría de tanto en la identificación de antibióticos, la mayoría de los antibióticos importantes para veterinaria no son los mismos que los que prioriza la medicina humana, así como aquellos que son importantes en común se tratan de reservar y los importantes en humanos se tratan de limitar el uso. Sin embargo, es interesante prestar atención a la vigilancia de la emergencia de la resistencia en esos antibióticos discordantes que son de alta prioridad o que son críticos para humanos, pero que son de uso relativamente frecuente, esos que están en la categoría C. Y dentro de estos, los más importantes, me parece a mí, que vale la pena vigilar, es la resistencia a aminoglucósidos, mediada por metilasas de ribosomas, ¿sí? Porque es una resistencia que por un solo gen inhibe toda la familia de aminoglucósidos prácticamente, y ya se están viendo metilasas en animales de producción, y se están viendo la presencia de metilasas obviamente en humanos. Son dos trabajos realizados aquí en Latinoamérica, uno acá en Uruguay y otro en Argentina. Y por otro lado, preocupa también, es una preocupación bastante importante por parte de los médicos de la región, la resistencia a los macrólidos, fundamentalmente por el sobreuso que se hizo en la pandemia de los macrólidos. Ha habido mucha utilización de macrólidos en humanos y a su vez los macrólidos se pueden utilizar mucho en veterinaria ya que están en la categoría C. Por lo tanto, en los próximos años podríamos llegar a tener algún problema de resistencia tanto en los aminoglucósidos como en los macrólidos debido a uso que se puede hacer de ellos tanto en humanos como en medicina veterinaria prácticamente sin restricción. Bueno, hasta aquí era lo que quería comentarles en la charla de hoy. Esto es un poco la presentación del grupo de trabajo, que no quiero terminar sin recordarlos y saludarlos a todos. Constituimos el Laboratorio de Resistencia a Antibióticos del Departamento de Bacteriología y Virología de la Facultad de Medicina.
Y desde luego muchas gracias y vamos a poder, cualquier pregunta, cualquier consulta que quieran hacer, en la plataforma va a haber un foro de discusión en lo cual ustedes se podrán comunicar con nosotros. Muchas gracias.